¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar con el capítulo tercero del Postscriptum no científico y definitivo Migajas filosóficas. El capítulo tercero eh, tiene como subtítulo Subjetividad real, subjetividad ética, el pensador subjetivo. Bueno, aquí Kierkegaard empieza diciendo lo siguiente, que el pensamiento abstracto se desentiende de lo concreto y por lo tanto del hecho de existir. En consecuencia, desatiende lo difícil que es para una persona estar compuesto de lo eterno y lo temporal mientras existe. El individuo se compone de lo infinito y lo finito, y su realidad consiste en mantenerlos juntos, ya que es esta contradicción la que lo apasiona y lo mantiene interesado en existir. En este sentido, Kierkegaard dice en La enfermedad mortal que el individuo es una relación entre cuerpo y alma. La relación entre cuerpo y alma es simple, esto es inmediato e irreflexiva, por lo que debe relacionar estos opuestos de manera reflexiva. En esto consiste la ética, en relacionar reflexivamente cuerpo y alma, eternidad y tiempo, infinitud y finitud, etc. Existir consiste en poner en relación cuerpo y alma, y en esto consiste también el devenir. El devenir es el paso de lo posible a lo real, y este tránsito se da al poner en relación cuerpo y alma, porque lo que verdaderamente deviene es la ética. ¿Por qué? Porque la ética supone introducir en el mundo una causa que éste no contiene. Habíamos visto en capítulos anteriores que Kierkegaard sostenía que el único devenir del que se puede hablar es el devenir ético. El devenir, que más adelante lo va a definir también como un movimiento, que es existir, parte de una contradicción que es esencial en el individuo, contradicción entre la eternidad y el tiempo, o sea, lo infinito y lo finito, eh, lo ideal y lo real, lo posible y lo fáctico. Eh, Todo lo que cae, o sea, el individuo o el ser humano está compuesto de dos opuestos que son contradictorios, y de ahí que la contradicción del ser humano sea esencial en él. Estos dos términos contradictorios son la eternidad y el tiempo. Del lado de la eternidad cae lo que es la infinitud, la idealidad, la posibilidad, lo universal y, y en definitiva, del lado del tiempo va a caer la finitud, lo accidental, lo particular, lo... eh, y bueno, entre ambos términos tenemos alma y cuerpo. El alma cae del lado de lo eterno, mientras que el cuerpo cae del lado de lo finito. El alma porque se compone, como de alguna manera afirmaba Aristóteles, del entendimiento, la razón, etcétera. Bueno, la respuesta que el pensamiento ofrece acerca de la inmortalidad del alma no sirve de mucho, ya que ya que esta respuesta se abstrae del hecho de existir y por lo tanto del interés del individuo. El pensamiento puro es una rareza psicológica que construye un ser puro. Hegel cancela el principio de contradicción, es decir, las disyuntivas, y está en lo cierto al afirmar que no hay contradicción en la abstracción. Todo el sistema hegeliano, el individuo, como dije recién, es una contradicción porque se compone de términos opuestos, eternidad y tiempo. Bueno, el sistema hegeliano, que es el pensamiento especulativo, el pensamiento abstracto, el pensamiento propio de las ciencias, eh, cancela esta contradicción, esta disyunción. Eh, y por eso siempre supone abstraerse de la experiencia.
Hegel está en lo cierto al afirmar que no hay contradicción en la abstracción, pero esto es así porque el pensamiento abstracto justamente retira la contradicción al suprimir el hecho de existir. Todo aquel que existe se encuentra en un proceso de devenir y por lo tanto se relaciona con el futuro, donde se le presenta la eternidad. Actuar pertenece a la ética y se relaciona con el futuro, porque siempre que actuamos lo hacemos como siempre estamos, cuando actuamos siempre estamos siempre mirando hacia el futuro, que es el momento en el que vamos a realizar, en el que se va a concretar la acción. Bueno, en el actuar, en la acción, es el punto en el que se presenta el principio de contradicción, ya que actuar es decidir y decidir parte siempre del principio de contradicción. Tenemos que decidir porque estamos compuestos de eternidad y tiempo, porque lo contradictorio es constitutivo y eso determina que tengamos que decidir. Por eso es propio el principio de el principio de contradicción es propio de la existencia. No puede ser suprimido o cancelado, cosa que sucede en el pensamiento. Siempre que pensamos y nos representamos posibilidades, estamos cancelando, digamos, ese principio de contradicción e ignorando esa esencialidad contradictoria que nos define como seres humanos. Toda decisión versa sobre lo uno o lo otro, que en definitiva es la perspectiva estética o la perspectiva ética. Lo uno o lo otro es respecto de la estética y de la ética. Estética y ética no son las críticas kantianas, sino perspectivas de la existencia sobre las que se debe tomar una posición. En la ética se infinitiza el interés por la existencia al punto tal que el principio de contradicción adquiere validez absoluta. El sistema hegeliano carece de ética y por ende desconoce que el interés del individuo es la acción. Por ello Hegel concibe el devenir de forma ilusoria. Su interpretación de la historia de ninguna manera versa sobre el devenir. Para Hegel, o para el sistema hegeliano, el devenir es lo histórico universal, cómo se van sucediendo las distintas figuras a través de la historia. Eh, Kierkegaard cuestiona esto porque esto supone una forma abstracta de pensar que prescinde del hecho de existir y de la acción que le corresponde a cada individuo y la demanda ética que eso exige. La disyunción absoluta pertenece donde lo eterno se relaciona como futuro con la persona en proceso de devenir. El pensamiento abstracto impide pensar la dificultad de relacionar lo eterno con el devenir. El pensamiento abstracto... No. La disyunción... bueno, sí. El pensamiento abstracto... El pensamiento abstracto permite pensar la dificultad... Impide pensar la dificultad de relacionar lo eterno con el devenir. Existir, en definitiva, consiste en permitir que la conciencia penetre la existencia, siendo eterno como si se estuviese más allá y estar presente en la existencia y en el proceso de devenir. En la existencia, como el pensamiento nos abstrae de la existencia, pero la existencia no prescinde del pensamiento, existir consiste en permitir que la conciencia penetre en la existencia, siendo eterno como si se estuviese más allá y estar presente en la existencia y en el proceso de devenir. La existencia sin movimiento es impensable y el movimiento es impensable en el pensamiento abstracto. Para Kierkegaard, existir es devenir y devenir es movimiento. Y así como la categoría de existencia no puede pensarse sin ser cancelada, lo mismo pasa con el movimiento. Acá Kierkegaard está explicando que la existencia
es movimiento, lo está identificando con el movimiento. Porque el movimiento, al igual que la existencia también, no puede explicarse, tampoco no se puede explicar conceptualmente, está por encima del concepto. Y cuando uno piensa en movimiento, lo cancela y por lo tanto no está pensando en el movimiento. El movimiento no se puede pensar, lo mismo que la existencia. Cuando uno piensa el movimiento lo cancela y por lo tanto no lo está pensando. Sostener que el pensamiento puro es la verdad positiva para el individuo lleva al escepticismo, ya que propone la comprensión del pasado como lo más excelso para el individuo. Para el individuo. Eh, para el pensamiento del sistema, para el sistema hegeliano, el pasado es lo fundamental porque mediante la reconstrucción de la historia universal en la conciencia individual es como uno asume llega a la figura del sabio, conocedor del sistema, y eso es todo. Pero al hacer eso, no, sustrae al individuo del derecho de existir, lo cual no puede ser pensado. Ahora bien, la existencia no puede prescindir de la pasión. Existir, pasión, futuro, devenir y eternidad van todos de la mano, lo mismo que el movimiento. La eternidad es como un Pegaso por su velocidad, el tiempo es un viejo jamelgo y el existente es el cochero que lleva las riendas. Esto es una metáfora que utiliza Kierkegaard para definir la relación entre la existencia, la eternidad y el tiempo. Ahora bien, si la existencia es movimiento, debe haber algo que mantenga la unidad en el mismo. Sin este algo que le confiere unidad al movimiento, este no sería posible. Esta unidad es la inmovilidad, que pertenece al movimiento en el sentido de ser un telos, criterio, medida. Si lo inmóvil no es la medida del movimiento, caemos en la misma contradicción a la que llega la afirmación escéptica de que nada es verdadero, puesto que si nada es verdadero, la proposición tampoco lo es. Eh, bueno, lo que Kierkegaard quiere decir aquí es que es esto, que lo inmóvil sirve como criterio para lo móvil, para el movimiento. Si no afirmamos esto y decimos que todo está en movimiento, estaríamos diciendo al mismo tiempo que nada está en movimiento, porque ¿cuál es el parámetro a partir del cual uno dice, uno puede pararse y afirmar que todo está en movimiento? Afirmar que todo se encuentra en movimiento sería igual a afirmar que no hay movimiento. En otras palabras, lo que Kierkegaard intenta decir es que la inmovilidad forma parte del movimiento, ya que si no hubiese inmovilidad, no habría movimiento porque todo sería movimiento y por lo tanto nada sería movimiento. La inmovilidad es la continuidad del movimiento. La existencia es movimiento, pero tiene una continuidad que le da unidad y esta continuidad es la inmovilidad. Esta es una opinión mía, a mi entender, Kierkegaard acá está identificando la kinesis con energía, que en Aristóteles definen el ámbito de lo temporal y de lo eterno o divino, ya que la energía es el acto puro, es el motor inmóvil que está más allá del mundo supralunar, más allá de lo temporal, y la kinesis es el movimiento que se da justamente en el tiempo. Lo que viene a significar el cristianismo es una identidad entre estos dos opuestos aristotélicos, y de ahí que Kierkegaard diga que el existente o que existir supone una síntesis entre eternidad y tiempo, porque en definitiva existir es una síntesis entre kinesis y energía. Por eso la existencia es una paradoja. Para el pensamiento griego ambas van por separadas, para Aristóteles ambas categorías van por separadas. Para Kierkegaard no, el individuo es una paradoja eh, que se resuelve mediante otra paradoja. Aunque también es menester, tengo que mencionar que para que ya Kierkegaard ubica en Sócrates, ubica en Sócrates esta noción del individuo como contradictorio, como compuesto de eternidad y tiempo, digamos. Eh, Bueno, ahora bien, si existir es devenir, devenir es movimiento y el movimiento tiene un telos o finalidad.
que es la decisión. Si la existencia es movimiento, si la existencia es devenir, y el devenir tiene una finalidad, la finalidad la da la ética, la decisión. Específicamente la fe, por la cual se afirma que lo eterno se ha vuelto tiempo. En este caso la fe viene a ser una esfera ético-religiosa. En realidad está más allá de la ética, es una esfera en sí misma, como después va a decir. Pero siempre es necesario partir de lo ético, porque lo ético implica negar esa identidad entre lo interior y lo exterior para poner la mirada en el interior y no ya en el exterior. La inmovilidad que da continuidad al movimiento tiene que ser una eternidad concreta, ya que toda eternidad abstracta se encuentra fuera del movimiento. Por ello, la eternidad concreta es lo máximo de la pasión. La eternidad concreta va a ser Cristo. ¿Por qué es una eternidad concreta? Porque supone para lo eterno volverse tiempo. A diferencia de cómo era concebida la eternidad en el mundo griego, de una manera abstracta, porque en el mundo griego, para acceder a lo eterno, el individuo tiene que abstraerse de su existencia para remontarse al mundo de las ideas platónicas. Kierkegaard distingue entre pasión idealizadora y pasión terrenal. La pasión idealizadora es una anticipación de lo eterno en la existencia, en la que la idealidad es posterior a la realidad, mientras que la pasión terrenal modifica la existencia en lo momentáneo. Yo creo, también está mi opinión, que acá se está refiriendo a Kant, y cuando Kant habla de la categoría estética del entusiasmo, porque cuando Kant habla del entusiasmo afirma que se trata de una pasión, pero subsumida bajo la idea del bien. La pasión que no está supeditada a una idea es puro estado estético, hedonismo, si se quiere. La pasión sin idealidad transforma la existencia en el instante estético. Y en el capítulo 4, Kierkegaard va a decir de alguna manera que la pasión sin idealidad supone una relación absoluta con fines relativos. O sea, la pasión sin idealidad supone el instante estético que se busca con el solo hecho de tener un momento de satisfacción, pero que al desaparecer ese instante el individuo vuelve a estar, eh, vuelve a ser vacío, deseante, anhelante. En ese sentido lo dice. En ese sentido es la diferencia entre la pasión terrenal y la pasión idealizadora. La pasión idealizadora implica una idealidad eh, y es propia del cristianismo, que tiene que ver también con lo singular y por lo tanto con la categoría estética de lo bello y lo sublime, en Kant. Son casos de pasión terrenal el arte y la poesía. Las mismas no anticipan lo eterno y son desinteresadas, ya que no se relacionan esencialmente con el individuo. Dado que el arte y la poesía suponen una contemplación desinteresada, el observador siempre se sitúa fuera de sí, abstrayéndose de su existencia. Kierkegaard siempre ha estado interpretando el estadio estético desde la perspectiva de la estética trascendental de la crítica a la razón pura, como esa relación inmediata con el mundo, digamos. Acá está afirmando que el arte y la poesía también suponen una pasión terrenal. Arte y la poesía forman parte de la estética, pero no en el sentido de la estética trascendental, sino en el sentido de las categorías estéticas de las que Kant habla en la crítica del juicio. Pero ¿por qué Kierkegaard dice que arte y poesía? Porque el arte y la poesía en la crítica del juicio tienen que ver para Kant con la singularidad.
Entonces estaría cerca de lo que Kierkegaard está hablando, que es el cristianismo. Sin embargo, Kierkegaard va a refutar arte y poesía, porque Kant va a decir que el arte y la poesía, o toda experiencia de lo bello, tiene que ser necesariamente una experiencia desinteresada. Pero como existir supone el mayor interés, y que este interés es interés por la inmortalidad del alma, el arte y la poesía no pueden ser sino estadio estético, en el que el observador se sitúa fuera de sí, en ese desinterés que requiere la contemplación de una obra de arte, por ejemplo. Ahora bien, la anticipación de lo eterno en la pasión no es en sí misma la continuidad absoluta del movimiento, sino la posibilidad de aproximación a dicha continuidad. Aristóteles distinguía el pensamiento teórico del práctico, ya que a diferencia del pensamiento teórico, el práctico tiene finalidad. Recordemos que el movimiento es cualificado por lo inmóvil, ya que lo inmóvil le da finalidad. Esta finalidad, yo había dicho que es la ética, y esto viene de Aristóteles porque dice que, que el pensamiento práctico tiene finalidad. El hecho de existir supone un telos, es decir, una finalidad perseguida por el individuo, que no está presente en el pensamiento teorético, dado que el mismo prescinde del interés individual. Ahora bien, pensamiento puro y abstracción no es lo mismo, ya que la abstracción todavía se relaciona con la existencia, mientras que el pensamiento puro no, puesto que subsume la existencia y la explica dentro de su ámbito. El pensamiento puro postula la unidad inmediata de reflexión para sí y reflexión en lo otro, que son categorías hegelianas, que bueno, por cuestiones no tiene sentido explicarlas en este punto, pero el pensamiento puro postula la unidad inmediata de la reflexión para sí y reflexión en lo otro y su consecuente anulación. Aquello que se da entre ambos elementos es el tiempo. Sin embargo, el tiempo no tiene ningún lugar en el pensamiento puro. Para Hegel, lo que separa a los opuestos es el tiempo, la sucesión de uno respecto del otro. Así, por ejemplo, la semilla, a la semilla le sucede el árbol, etc. Pero en la existencia esto no es lo que ocurre. Los opuestos no están diferenciados por el tiempo. No es que los opuestos y que uno niega al otro es posible en virtud del tiempo. Por ejemplo, el árbol niega la semilla, es lo opuesto a la semilla. Pero como están diferidos temporalmente, bueno, el árbol puede ser la negación y de ahí se puede dar una síntesis. Para Kierkegaard esto no es así. Kierkegaard va ahora a hablar sobre la necesidad de postular la coexistencia de los opuestos, no la sucesión temporal que permita una unidad entre los mismos. Todo individuo piensa a la vez que existe. Sin embargo, la relación entre pensar y existir puede darse por el medio de la abstracción o el de la realidad. Cuando sea en el medio de la abstracción, el individuo se abstrae del hecho de existir. Y es aquí donde aparece el pensamiento puro, que agrega un tercer medio por el cual el individuo piensa y existe, en el que ni siquiera es consciente de la relación entre la abstracción y la existencia. A partir de este tercer medio se fundamenta la filosofía hegeliana. Ahora bien, si la existencia es devenir y solo lo ético es lo que deviene, la existencia es la realidad y es siempre ética. Lo que para Kierkegaard es la realidad, nuestra realidad, es siempre lo atinente a nuestra propia existencia. Y si es lo atinente a nuestra propia existencia, es siempre ética. Porque el hecho de existir es algo que se nos ha dado y que nos interpele y que le compete al individuo y solamente al individuo. ¿Por qué la única realidad que puede conocer el individuo es la realidad ética, su propia realidad? Porque lo único de lo que puede tener certeza absoluta es de su propia existencia.
respecto de la existencia de los demás, respecto de la existencia de lo histórico universal, solo puede tener una aproximación. Lo habíamos visto en capítulos anteriores que siempre el pensamiento objetivo supone una aproximación. No, porque el objeto nunca se lo conoce en su totalidad. Dado que la existencia es superior al pensamiento, de modo que no puede ser demostrada, el individuo tiene respecto de la existencia algo más que conocimiento o pensamiento. La realidad es ética porque demanda el interés del individuo. Este interés, recordemos, es siempre el interés por la inmortalidad del alma. Toda vez que se piensa, el individuo se abstrae del hecho de existir y por ende pierde el interés, que es el interés por la inmortalidad del alma. Existir es el máximo interés de todo individuo, de modo que toda su realidad se agota en esto. La realidad, por lo tanto, es un interesse. Kierkegaard la define a la realidad como un interesse, que quiere decir entre ser. La realidad es un entre ser, ya que se encuentra entre el pensar y el existir en la hipotética unidad de la abstracción. Si bien la abstracción se ocupa de la posibilidad y la realidad, concibe falsamente la realidad, ya que su medio es la posibilidad. El pensamiento abstracto o la abstracción siempre concibe la realidad como posibilidad, siempre en términos de idea, a eso se refiere, o representación. La abstracción capta la realidad una vez que ésta ha sido anulada y convertida en posibilidad, por lo que aquello que dice de la realidad lo dice como posibilidad. Recordemos que el pensamiento no puede pensar el movimiento. Y cuando piensa el movimiento lo anula. Bueno, esto es lo que está diciendo acá Kierkegaard. La realidad, la abstracción no puede captar la realidad porque la realidad es devenir, porque la realidad es movimiento y al pensarlo lo anula. O lo sitúa como o en la medida o lo concibe en el medio de la posibilidad. En el lenguaje de la realidad, la abstracción se relaciona con la realidad como posibilidad, como una posibilidad concreta para el individuo existente. La realidad es existencia y el elemento dialéctico en una trilogía cuyo comienzo y fin no le corresponde al individuo, ya que éste solo se mueve en ese movimiento. Ni el nacimiento ni la muerte corresponden al individuo, solo el movimiento que se da entre esos dos instantes, entre esos dos puntos temporales. Y esta es la realidad, es el elemento dialéctico entre estos dos puntos. De ahí que la existencia no pueda ser pensada y suponga la condición de estar arrojado. Heidegger va a decir del Dasein que se encuentra arrojado el mundo. El hecho de existir no el hecho de existir no es algo que dependa de nosotros. Uno no se ha creado a sí mismo como existente. Uno ya se encuentra existiendo y a eso ha sido arrojado porque uno no lo decidió. Heidegger va a decir que uno nunca ha presenciado su propio nacimiento, en el sentido de que no es uno el que se pone a sí mismo como existente. Esto nos remite a un otro. Bueno, la imposibilidad de pensar la existencia se debe a que nos encontramos dentro de la existencia. Solo Dios se encuentra dentro y fuera de la existencia. Por esta razón, el individuo no puede realizar la mediación hegeliana, ya que ello requiere abstraerse del hecho de existir a fin de relacionarse con la realidad en tanto que posibilidad. El momento dialéctico es la existencia, ya que la existencia se compone de eternidad y tiempo. No es posible para el individuo abstraerse del hecho de existir, de anular absolutamente el momento dialéctico, porque ello requiere de un medio distinto de la existencia. Para que el individuo pueda abstraerse del hecho de existir, para que el individuo pueda pensar su existencia, que es movimiento,
debería poder moverse en un medio distinto del de la existencia, cosa que no está. No se puede salir de la existencia para pensarse fuera de la existencia. Eso es un contrasentido para Kierkegaard. El individuo, por lo tanto, solo conoce la anulación en tanto que posibilidad, la que carece de valor frente al interés por existir. Cuando yo quiero pensar la realidad, la pienso siempre como posibilidad porque al pensar estoy no pensándola. Y, y lo que me representa como esa posibilidad eh, esa posibilidad es una posibilidad desinteresada porque es una abstracción de la realidad. Cuando uno piensa, se abstrae del hecho de existir, pero el hecho de existir no es algo que uno elija, sino algo a lo que uno es arrojado. Por ello, pensar la realidad en el medio de la existencia es difícil, ya que la existencia como proceso de devenir impide pensar. El individuo tiene algo más que conocimiento respecto de su realidad, que es conocimiento ético. Es decir, eh, el individuo no puede pensar su realidad, porque la realidad es movimiento, y al pensar en movimiento, cuando uno piensa en movimiento, lo cancela. Por lo tanto, respecto de la realidad, el individuo no tiene un mero conocimiento, un mero pensar, es algo más. Y tiene que ver con lo que había dicho Kierkegaard en capítulos anteriores acerca del conocimiento ético. Su realidad, la del individuo, es siempre ética. Para conocer algo debe abstraerse de su existencia, momento en el que se desinteresa de la exigencia de su realidad que le demanda estar éticamente interesado. Cuando, por ejemplo, el científico quiere está investigando algo, lo que hace es abstraerse de su existencia y volverse desinteresado respecto del hecho de existir. Eh, Tanto la percepción sensorial como el conocimiento histórico engañan, ya que el individuo conoce estas realidades como posibilidad. Lo único que el individuo puede conocer con certeza es su realidad, su existencia, y cuando conoce su realidad no la transforma en posibilidad como si lo hace con histórico. Es decir, cuando el individuo conoce la realidad del otro o lo histórico universal, siempre lo hace como posibilidad. Siempre está abstrayendo la existencia y pensando como posibilidad eso que abstrajo respecto del otro, del histórico universal. Pero cuando el individuo conoce su realidad eh, sin abstraerse de la misma, no la conocen tanto que posibilidad. No es meramente una posibilidad, algo que se representa, algo ideal, porque acá sí está en juego su interés, su pasión, que es, nuevamente, la salvación eterna o la inmortalidad del alma. Dicho en otras palabras, con la ciencia y lo histórico el individuo se relaciona en términos de conocimiento, pero respecto de su propia realidad se relaciona éticamente. El conocimiento ético, a diferencia del conocimiento teórico, no transforma la realidad de la existente en posibilidad al pensarla, ya que lo ético versa siempre sobre el hecho de existir. Acá Kierkegaard está refiriéndose de vuelta a la diferencia que hacía Aristóteles entre el pensamiento teórico y el pensamiento entre el pensamiento teórico y entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico. Respecto de los demás, respecto de lo histórico, solo podemos tener un pensamiento teórico que abstrae, que conoce la realidad siempre en términos de posibilidad y por lo tanto no la conoce, porque la realidad es movimiento. Respecto de sí mismo, eh, tiene un pensamiento práctico, es decir, ético, eh, y la cuestión del interés tiene que ver con la finalidad. Para Aristóteles el pensamiento práctico tiene un telos, una finalidad,
porque tiene que ver con lo ético, y por eso no hay respecto de la propia realidad un conocimiento, un pensamiento teórico. Como la propia realidad tiene un telos, una finalidad, la realidad es movimiento, el movimiento se define por lo inmóvil, y por lo tanto, y lo inmóvil es la finalidad, y la finalidad es el interés o la ética. Por eso, respecto de su propia realidad, el individuo tiene algo más que conocimiento. Es el conocimiento, ese conocimiento ético en el cual está implicada una finalidad. En el conocimiento ético, el conocimiento que el individuo tiene de su propia realidad, está implicada una finalidad. Cosa que no pasa cuando piensa, por ejemplo, el histórico universal o la realidad de otras personas. Eh, que siempre las conocen en el medio de la posibilidad y carentes de finalidad. Ahí está la diferencia. Por otra parte, resulta imposible tener certeza en el conocimiento que tenemos respecto de los demás o del histórico, sino tan solo un conocimiento aproximado. Por ello, lo existente solo puede tener certeza de su existencia. En este sentido, bueno, se parece a la monada leibniziana, es una opinión mía, pero en otro momento espero poder desarrollarlo mejor. La subjetividad real no es la subjetividad cognoscente, ya que el conocimiento se mueve en el medio de la posibilidad, por lo que la subjetividad real es la subjetividad ética. No es, para Descartes era pienso, luego existo, eh, y la subjetividad es la subjetividad cognoscente o pensante. Para Kierkegaard no, es la subjetividad ética, porque la subjetividad ética implica interés, tiene una finalidad, supone la pasión y todas esas cuestiones. De ahí que el cogito cartesiano sea una contradicción. Descartes demuestra su existencia a partir de su pensamiento, pero como pensar es ya abstraerse del hecho de existir, es porque se abstrae de su existencia que piensa. Si el ego cogito se concibe como un yo individual, no se demuestra nada, porque si concluyo mi existencia a partir de mi actividad de pensar, me estoy teniendo en cuenta de que si pienso es porque me abstraje de mi existencia. Si se concibe el yo cartesiano no como un yo individual, sino como un yo puro, este solo puede existir en el pensamiento y no en la realidad, ya que el pensamiento puro es puro porque se abstrae de la existencia. Ahora bien, esto no supone afirmar que existir prescinda de pensar. El existente piensa todo inversamente en relación consigo mismo, ya que está interesado en existir. El ejemplo claro de esto es Sócrates, que si bien pensaba, acentuó siempre el conocimiento ético, dejando de lado el conocimiento teórico. Toda realidad que no sea ética solo puede conocerse en el medio de la posibilidad, es decir, pensándola, mientras que la realidad ética, al ser pensada, nunca se la piensa en el medio de la posibilidad. Bueno, ahora vamos a pasar al parágrafo 2 del capítulo 3, cuyo subtítulo es Posibilidad superior a la realidad, realidad superior a la posibilidad, la idealidad poética e intelectual, la idealidad ética. Para Aristóteles, la poesía es superior a la historia porque presenta no lo que ha ocurrido, sino lo que debería haber ocurrido, dado que tiene a su disposición la posibilidad. El problema en la modernidad es que la poesía intenta imitar la realidad y que el pensamiento especulativo supone que piensa la realidad. El idealismo de Hegel es un idealismo absoluto por esta razón, ya que produce realidad. Kierkegaard sostiene que esto es un problema porque la realidad justamente no puede pensarse y la poesía no puede imitar la realidad porque la poesía cuenta con el medio de la posibilidad, pero si cuenta con el medio de la posibilidad no tiene realidad, porque la realidad supone el interés, lo que no está presente en la posibilidad. Desde el punto de vista ético, la realidad es superior a la posibilidad, ya que aniquila el desinterés propio de lo posible. Si al pensar el individuo se desinteresa del hecho de existir y se pierde en lo posible, acentuar el conocimiento ético
anula el desinterés producto de pensar en posibilidades. Eh, para lo ético, la realidad es superior a la posibilidad porque en la posibilidad no hay interés, eh, sino desinterés, el desinterés que se da en, en la estética, cuando en la cuestión, en la contemplación estética de lo bello, etcétera. Ahora bien, como el modo que tiene la ética de observar es la autoobservación, resulta absurdo suponer que pueda observarse éticamente a los demás o a la historia universal. Lo ético es siempre autoobservación, porque el hecho de existir le compete a cada individuo y solo al individuo. Como el hecho de existir le compete a cada individuo, lo ético solo puede ser autoobservación. El individuo solo puede observarse a sí mismo, eh, no al otro. Cuando lo hace, está, cuando observa al otro siempre lo hace desde el pensamiento, eh, y por lo tanto lo anula como movimiento. El pensamiento, al pensar en movimiento, lo anula. Bueno, cuando observamos cuando uno observa al otro, siempre lo hace desde su pensamiento y por lo tanto está anulando al otro en tanto que existente, en tanto que es movimiento. Por eso la ética, la única observación posible siempre es la autoobservación, porque la única certeza de la que tiene el individuo es de la de su existencia. Por eso es absurdo suponer que puede observarse éticamente a los demás o a la historia universal. El sujeto individual solo puede conocer aquella realidad que no se convierte en posibilidad al ser conocida y que tampoco puede conocerse mediante la actividad de pensar. Esta realidad es su realidad y no se convierte en posibilidad de ser conocida porque esta realidad tiene finalidad, que es el interés, que es lo ético, que es la inmortalidad del alma. Es decir, cuando quiero conocer al mundo o a los demás, lo hago siempre en el medio de la posibilidad. Pero cuando me conozco a mí mismo, no lo hago en el medio de la posibilidad. El autoconocimiento, es decir, la autoobservación, es el único que no puede transformar, es el único que no puede transformar lo conocido en posibilidad. En la autoobservación, yo me conozco mi realidad, pero no transformo esa realidad en posibilidad. ¿Por qué? Por la cuestión del interés. ¿Por qué? Porque esa realidad es movimiento y está dotada de finalidad. Porque la inmovilidad es lo que da unidad al movimiento en el sentido de que le implica una finalidad. Acá Kierkegaard está identificando kinesis y energía, porque lo propio de la energía es la finalidad. Es una actividad cuya finalidad se identifica consigo misma, mientras que el movimiento carece de finalidad. En el existente se produce una síntesis de ambas formas de actividad. Kinesis y energía son actividades distintas. En una, la finalidad es la actividad misma, mientras que en la otra no. El individuo no conoce su realidad ética como posibilidad, sino como pensamiento realidad, es decir, como una posibilidad previa a llegar a hacerse real. Cuando pienso en algo que otro hizo, extraigo esa realidad y la convierto en posibilidad, ya que un pensamiento realidad es una posibilidad. Si esa posibilidad la puedo llevar a cabo, se trata de pensamiento realidad. El pensamiento realidad es la posibilidad que extraigo de la realidad al pensarla. Por esta razón no hay una relación directa entre sujeto y sujeto, puesto que su realidad yo solo puedo pensarla como posibilidad, ya que la abstraigo de su realidad. Es decir, la realidad del otro no la conozco éticamente. Éticamente solo puedo conocer mi realidad. Solo la conozco conceptualmente, como posibilidad. Cuando lo comprendo, su realidad es para mí una posibilidad. Por ello es imposible juzgarlo, ya que solo
puedo comprenderlo como posibilidad. Cuando me pregunto éticamente por mi realidad, pregunto sobre su posibilidad, pero no se trata de una posibilidad desinteresada como la posibilidad estética o intelectual, sino de una posibilidad que puede realizarse. Una posibilidad no es una posibilidad desinteresada porque es una posibilidad en la que está implícito la finalidad, o que apunta a una finalidad que es el interés del existente. El pensamiento en realidad se relaciona con mi existencia, dado que se trata de una posibilidad que voy a llevar a cabo. Esto es decisivo en relación a la cuestión de la verdad, puesto que la verdad ya no es algo por lo que me pregunto, sino el cómo, es decir, el modo en que me relaciono con la posibilidad. Si me relaciono intelectual o estéticamente, no pretendo realizarla. Mientras que si me relaciono éticamente es porque lo voy a llevar a cabo. El cómo es la relación que hago entre la posibilidad y el hecho de existir. Para el hegelianismo, lo interior es igual a lo exterior. Kierkegaard retruca este postulado argumentando que la ironía y la hipocresía muestran lo contrario, ya que el individuo puede comportarse de una manera diferente a sus intenciones. O sea, hipocresía e ironía demuestran que lo interior no es igual a lo exterior, porque en la ironía, en la hipocresía, el individuo puede manifestar algo contrario a lo que él está pensando en ese momento. Ironía e hipocresía son antítesis que ponen de manifiesto que el engaño y la realidad son igualmente posibles. Solo el individuo que actúa sabe si es hipócrita o no, o irónico. Cuando quiero entender al otro, capto su realidad como posibilidad, que puede ser engañosa en el caso del hipócrita. Por lo tanto, en la existencia ética, el individuo se encuentra aislado. O sea, cuando yo quiero conocer al otro, lo que conozco del otro es lo que él quiere que yo vea, no lo que él está realmente pensando. De eso se trata la hipocresía. Entonces, cuando quiero conocer al otro, capto su realidad como posibilidad, que puede ser engañosa en el caso del hipócrita. Por lo tanto, en la existencia ética, el individuo se encuentra solo. Uno no puede preguntarse estéticamente o intelectualmente sobre su propia realidad, como tampoco puede preguntar éticamente respecto de la realidad del otro. Sin embargo, esto es diferente en la persona de Cristo. Aquí, interesarse por una realidad que no pertenece a uno mismo es querer creer y expresa la paradójica relación con la paradoja. Yo puedo, hasta aquí, Kierkegaard nos estuvo diciendo que yo solo puedo conocer al otro como posibilidad. Porque en ese conocer al otro como posibilidad no hay yo me abstraigo, no lo conozco en su realidad porque estoy porque yo no tengo su interés. O sea, yo cuando conozco al otro lo conozco como posibilidad. Lo estoy abstrayendo de su propio interés por su propia inmortalidad del alma. Eh, entonces, lo conozco en tanto que posibilidad y por lo tanto esa posibilidad que conozco carece de finalidad porque estoy conociendo al otro abstrayéndolo de su hecho de existir, de su interés por la inmortalidad del alma, de su alma. Sin embargo, esto es distinto cuando ese otro es Cristo. Aquí sí yo puedo conocerme éticamente a mí mismo, porque está en juego mi interés, y también puedo conocer éticamente a Cristo. No puedo conocer éticamente a nadie más, a ningún otro, salvo a Cristo. Solo puedo conocer a los demás intelectual o estéticamente. A Cristo lo puedo conocer éticamente. Por eso dice, aquí interesarse por una realidad que no pertenece a uno mismo es querer creer y expresa la paradójica relación con la paradoja.
En esto consiste la fe, que se diferencia de lo estético, lo intelectual y lo ético. La fe supone una síntesis entre lo estético y lo ético, entre el conocer al otro, que se lo hace de manera estética o intelectual, y el conocerse uno mismo, que siempre es ética, porque siempre se relaciona con la finalidad o el interés. La fe, bueno, es una síntesis entre lo estético y lo ético, porque el creyente, ya que el creyente por su interés se acerca a lo ético, aunque sin llegar a serlo, ya que se interesa por la realidad de otro, que de por sí supone una actitud estética. O sea, la fe supone una síntesis entre lo estético y lo ético. ¿Por qué es ético? Porque estoy conociendo la realidad de un otro. Y estético, ¿por qué? Porque se trata de un otro. Y un otro no lo puedo conocer éticamente. Bueno, desde la perspectiva estética o intelectual, la realidad puede ser pensada cuando el ser de lo real se disuelve en la posibilidad. Por su parte, desde la perspectiva ética, la posibilidad solo puede entenderse cuando la misma realmente existe. Sin embargo, la realización de la posibilidad no implica necesariamente un resultado. La realidad es la idealidad. Estética e intelectualmente, la idealidad es posibilidad. Éticamente, la idealidad es la realidad dentro del individuo. La realidad es interioridad infinitamente interesada en existir. La pregunta estética por la propia realidad es el estadio estético. La pregunta interesada por la propia realidad es el estadio ético. La pregunta interesada por la realidad de un otro es el estadio religioso. Eh, bueno, el creyente está infinitamente interesado en la realidad de otro y este interés es dependiente del objeto de la fe. El objeto de la fe es la realidad de otra persona y no una doctrina, ya que ello supondría conocer o pensar. Es decir, el objeto de la fe es la realidad de otra persona y no una doctrina, porque eso supondría conocer ese otro, que es Dios en el tiempo, como posibilidad y no como realidad. Si Cristo, entendido como Dios en el tiempo, como lo eterno que se vuelve tiempo, si Cristo, entendido como lo eterno que se vuelve tiempo, eh, fuese una doctrina, yo no podría conocerlo éticamente, sino intelectualmente. Y vuelvo al estadio estético. Eh, a Cristo yo solo lo puedo conocer éticamente. Yo puedo conocer éticamente mi realidad y la realidad de Cristo. El resto de los sujetos solo los puedo conocer como posibilidad, intelectualmente o estéticamente. Si el cristianismo fuese una doctrina, entonces yo podría conocer a Cristo mediante el pensamiento, pero como el pensamiento anula el movimiento, no estaría conociendo a Cristo. Por lo tanto, no es una doctrina el cristianismo. Eso es lo que quiere decir Kierkegaard. Si el cristianismo se tratara de una, bueno, si el cristianismo se tratara de una doctrina, la realidad del maestro que la enseña resultaría indiferente. El objeto de la fe, por lo tanto, es la realidad del maestro, y por ende la respuesta de la fe no se refiere a lo verdadero o falso de una doctrina, sino al hecho de si Dios existió en el tiempo o no. Ahora bien, si el maestro es un simple ser humano, no tiene sentido el interés infinito sobre su realidad. El objeto de la fe, por lo tanto, es la realidad de Dios en el tiempo, como existente. Acá Kierkegaard nos está diciendo por qué yo puedo conocer éticamente la realidad de Cristo. Porque Cristo es Dios en el tiempo. ¿Por qué yo no puedo conocer la realidad por qué yo no puedo conocer éticamente la realidad de otro, pero sí puedo conocer éticamente la realidad de Cristo? Porque Cristo es Dios en el tiempo. Lo eterno que se vuelve tiempo. La identidad entre kinesis y energía. Existir significa ser un individuo particular, lo que no puede pensarse, ya que solo se piensa lo universal. El objeto de la fe es la realidad del Dios en la existencia como individuo particular. El cristianismo no apela
a lo intelectual, sino al hecho de que Dios ha existido y existir es siempre superior al pensamiento. La cuestión del cristianismo y de la fe no es una cuestión intelectual porque, porque apela a Dios en el tiempo, que Dios ha existido y existir es siempre superior al pensamiento. Es una categoría que, porque la existencia no puede demostrarse a partir del pensamiento, por eso es superior. La fe, por lo tanto, es una esfera en sí misma. Bueno, la realidad es movimiento ya que es devenir. Cuando se la piensa, se la abstrae de la existencia y se la pone como posibilidad. Y la existencia, recuérdese, es superior al concepto, al pensar, ya que el pensamiento no puede demostrarla racionalmente. Por eso, para el pensamiento objetivo y especulativo, pensar y ser son una y la misma cosa. Aquí el ser es la realidad en tanto que posibilidad. Ahora bien, la superioridad del hecho de existir respecto del pensamiento introduce otra diferencia, la de lo general y lo particular. Es decir, esta cuestión de que la existencia es una categoría superior al concepto, porque no puede pensarse, introduce otra división que es entre lo concreto, lo general y lo particular. Mientras que lo propio del pensamiento es lo general, lo propio de la existencia es lo particular. Mientras que el pensar piensa lo general, la existencia introduce lo particular. Si se lo compara con la idea, el hecho de existir es imperfecto. Platón sostenía en este sentido que el mundo sensible es una copia imperfecta de las ideas. Ahora bien, como la existencia no se deriva de las ideas, existir es una perfección si se lo compara con el no ser o con la nada. El ser humano no es una idea sino un existente. Si pensar y ser fuesen idénticos, el ser humano sería bueno con tan solo pensar en el bien. Pero lo cierto es lo opuesto, ya que uno existe y por ello se encuentra pensando, de modo que llega a pensar que existe. Aquí la existencia separa la identidad ideal entre pensar y ser. La existencia es siempre particular. La existencia humana contiene una idea, pero ésta no existe por sí misma, sino que, como argumentaba Platón, es aquello que media entre Dios y la materia. Por ello, el ser humano participa en la idea sin ser él mismo la idea. La existencia introduce continuamente lo particular, y por ello captar lo abstracto es difícil. La diferencia entre Dios y el ser humano es que Dios no piensa, sino que crea, y que no existe, sino que es eterno, mientras que el ser humano piensa y existe. Pensar y existir son separados continuamente por la existencia, porque uno se remite a lo general, el pensamiento, mientras que el existir introduce continuamente lo particular. Por ello a veces se piensa y a veces se existe, pero nadie piensa abstractamente en todo momento. Ahora bien, esto no significa que la existencia carezca de pensamiento, ya que la ética es un conocimiento esencial. El pensamiento concreto es aquel en el que se da un pensador y algo específico, una particularidad, que se está pensando, en el que la existencia dota al pensador existente de pensamiento, tiempo y espacio. Volvamos a ver esto. El pensamiento concreto es aquel en el que la existencia... El pensamiento concreto es aquel en el que se da un pensador y algo específico, una particularidad. ¿Qué es la particularidad? La existencia siempre está introduciendo lo particular en oposición al pensamiento que piensa lo general. En el pensamiento concreto tenemos un pensador, pero tenemos lo particular que se está pensando y en el que la existencia dota al pensador existente de pensamiento, tiempo y espacio. Como la existencia dota de tiempo y espacio al pensador existente que está pensando la particularidad, no se produce esta abstracción, porque la abstracción supone concebir la realidad como posibilidad y, y despojarla de tiempo y espacio. Por eso es abstracción. Cuando el pensamiento concreto no supone abstracción y por eso siempre supone tiempo-espacio y lo particular.
Si el ser pudiese ser pensado, entonces el pensamiento sería superior al ser. Pero como no puede ser pensado, entonces el sistema hegeliano es una quimera. El argumento ontológico acerca de la existencia de Dios es un claro ejemplo de lo engañoso que resulta el sistema hegeliano. Dicho argumento postula que Dios es un ser perfecto y por lo tanto debe contar con todas las perfecciones, es decir, todos los predicados posibles. Dios, dado que es un ser perfecto, tiene todos los predicados que se puedan. De Dios, por ser perfecto, se puede predicar absolutamente todo. Si se puede predicar absolutamente todo de Dios, también tenemos que predicar que existe, porque la existencia es un predicado. Esto, sin embargo, este es el argumento ontológico de Anselmo, que después va a desbaratar Kant. ¿Por qué? Si existir es una perfección, entonces estamos de acuerdo, Dios existe, porque de Dios se puede predicar todo y por lo tanto la existencia. Sin embargo, la existencia no es una propiedad, como lo es blanco, alto, cuadrado. La existencia es algo distinto, es una posición. Si- Sin embargo, en la primera parte del enunciado no se piensa a Dios como ser, sino que lo que se dice es que un ser perfecto que no existe debe contar con todas las perfecciones y entre ellas las de existir. Esto resulta insólito en dos sentidos. El ser supremo o bien se encuentra en la primera proposición del silogismo, de modo que exista en la conclusión, razón por la cual no puede llegar a existir, o el ser supremo ya era, por lo que tampoco puede llegar a existir. Este silogismo es pensamiento puro y por lo tanto pertenece a la esfera de la posibilidad. Cuando el pensamiento se encierra de este modo para pensarse, se vuelve escepticismo, es decir, una autorreflexión infinita y circular. Schelling fue el primero en detener la autorreflexión y por ello concibió la intuición intelectual como un punto de partida y no como un descubrimiento de la autorreflexión. Hegel, por su parte, sostuvo que la intuición intelectual es un error y en lugar de ello propuso el método, la duda cartesiana, sosteniendo en definitiva que la autorreflexión sí es capaz de cancelarse a sí misma. Bueno, por cuestiones de tiempo y que no podemos ver acá, Kierkegaard acá está citando a Schelling y más que nada a cómo Schelling entendía la intuición intelectual, siendo la intuición intelectual la única capaz de frenar la autorreflexión. ¿La autorreflexión qué es? La duda cartesiana, dudar de todas las cosas. Ese es el inicio del sistema hegeliano. Para Hegel, la duda se cancela a sí misma, se para a sí misma, porque ¿por qué? Descartes dice yo puedo dudar de todo, menos del hecho de que estoy dudando. La duda se cancela a sí misma. Y por eso dice que la intuición intelectual de Schelling es un error. Y propuso a la duda como método, ya que la duda sí es capaz de cancelarse a sí misma. Ahora, Kierkegaard va a refutar este argumento de Hegel. Supuestamente la duda se cancela a sí misma porque puede dudar de todo menos de que aquel que duda existe. Pero no se trata en realidad de una cancelación, porque el individuo que duda es capaz de ello por haber pagado el precio de abstraerse de su existencia. Ahora bien, todo escepticismo se apoya en una certeza. Por ejemplo, si dudo de todo, no puedo dudar de que estoy dudando. No es válido entonces hipostasiar esta certeza cuando se duda, es decir, dejar de ser algo abstracto para ser algo concreto, ya que la duda siempre abandona esta certeza para poder seguir dudando. Es decir, eh, el argumento por el cual se rebate al escepticismo es que si yo dudo de todo, no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, la duda se para acá. Sin embargo, el método cartesiano, y que retoma Hegel,
esto se deja de lado porque la duda tiene que seguir, ya que es el motor, la negación, la duda es negación, es el motor de, digamos, toda la fenomenología. Si uno se aferra a esa certeza, deja de dudar. Eh, si dudo de todo, no puedo dudar de que estoy dudando. Y si uno se aferra a esta certeza, deja de dudar, porque no puede dudar de estar dudando. Pero lo que esto está demostrando que no es la duda o la propia reflexión la que se está cancelando a sí misma, sino la decisión del individuo que duda. La duda, por lo tanto, no se supera a sí misma. La reflexión infinita solo es superada por un salto cualitativo que produce una ruptura, y este salto es un acto de voluntad. Eh, no se deja de dudar porque la duda se cancela a sí misma, sino porque el individuo decide dejar de dudar cuando se da cuenta de que no puede dudar de todo porque no puede dudar de estar dudando. Eh, o bien esta certeza se la deja a un lado, como hace el sistema hegeliano y se sigue dudando, o bien por un acto de voluntad se deja de dudar. Este acto de voluntad supone un salto cualitativo. ¿Por qué? Es un salto respecto de ese movimiento circular infinito que es la autorreflexión. Y es una ruptura, es la voluntad que lo que está queriendo decir es que es la voluntad la que cancela la autorreflexión, produciendo una ruptura. Y como es la voluntad, que es algo fuera de la reflexión, supone un salto. Hay que hacer un salto desde el conocimiento a la voluntad. Si la realidad fuese pensamiento, el pensamiento más perfecto sería la acción, pero esta sería imposible ya que la ética, que es la que regula la acción, es anulada en el pensamiento, por el pensamiento. Esto no implica que la acción se identifique con un resultado, ya que la misma es intención. La acción, Kierkegaard no la define por el resultado, sino por la intención. Esto es básicamente de lo que trata la ética kantiana. Acá lo ejemplifica con esto. Si uno se cruza con alguien, con un indigente, que necesita ayuda y sigue de largo, pero luego se arrepiente y da media vuelta y con el fin de ayudar a esa persona, pero la persona ya no está, no puede decir que uno no actuó. Sí actuó. Que no haya, que al volver no se haya encontrado con el indigente y no le haya podido dar dinero, no quiere decir que no hubo acción, porque tuvo la intención de ayudarlo. La acción es la intención. El pensar se relaciona con la posibilidad, el desinterés y la objetividad, mientras que la acción se relaciona con la subjetividad. Cuando me represento lo que voy a hacer, este pensamiento, si bien es una acción, es una posibilidad en la que se refleja mi interés y la realidad de toda acción. La realidad no es la acción externa, sino una interioridad en la que el individuo anula la posibilidad y se identifica a sí mismo con lo pensado, con el objeto de vivir en ello. Esta es la acción. Es decir, cuando en la posibilidad, que es aquello, el pensamiento siempre versa sobre la posibilidad. Cuando esa posibilidad no es desinteresada, sino que en esa posibilidad eh, se refleja mi interés, es decir, esa posibilidad tiene finalidad, eh, si bien es una acción, está en camino a ser una acción. La realidad no es la acción externa, sino una interioridad en la que el individuo anula la posibilidad. Es decir, eso que me represento como posibilidad, cuando en la posibilidad, cuando en esa posibilidad que me represento se refleja mi interés y la doto de finalidad, la anulo como posibilidad. Ya deja de ser una mera abstracción.
ya deja de ser, digamos, eh, pensamiento intelectual. Pensar el bien no significa verlo realizado, aunque tampoco el bien se define por el resultado de la acción. Kierkegaard insiste en que la acción no supone necesariamente un resultado a fin de justificar que la fe consiste en una acción. O sea, lo que Kierkegaard busca demostrar con todo esto, en que la acción es intención y que no supone un resultado manifiesto en el mundo fenoménico o exterior, es demostrar que la fe es una acción. La fe no supone manifestación alguna en el mundo fenoménico, no supone exteriorización alguna, y sin embargo es una acción. De hecho, más adelante argumentará que la interioridad es siempre invisibilidad y que lo cómico está en que aquel que tiene fe es un individuo que actúa y sin embargo pasa desapercibido en el mundo. O sea, la fe es interioridad, es una acción cuya manifestación es la invisibilidad. Eh, de ninguna manera la fe puede manifestarse fenoménicamente, ni puede ser manifestarse, ni puede ser manifiesta ante otros. La fe es una acción y no una reflexión sobre lo glorioso que es confiar en Dios. En la fe, el individuo se relaciona con el pensamiento-acción, y este pensamiento es todavía una posibilidad. El hábito es un poder que se forma a partir de repetir el movimiento de transición de pensar a actuar, de modo tal que sea inevitable la acción, en virtud de que la misma se ha vuelto costumbre. La transición de posibilidad, no, la diferencia entre pensamiento y realidad es de forma y no de contenido. Sigo. La diferencia entre pensamiento y realidad es de forma y no de contenido, ya que la realidad implica el interés por existir en ella. En definitiva, está acá lo que diferencia uno de otro es la finalidad, el telos. La diferencia entre el pensamiento y la acción es que en la acción la relación con la posibilidad supone una tentación. Cuando delibero, pienso en posibilidades, pero cuando actúo, la tarea consiste en defenderme de deliberaciones posteriores, a menos que luego me arrepienta y tenga que realizar nuevas acciones. Es decir, en la acción, la acción supone la cancelación de una posibilidad. Por lo tanto, las otras posibilidades suponen para mí una tentación. Eh, ¿Por qué? Porque yo estoy cancelando una posibilidad, lo que quiere decir que la estoy concretando, la estoy realizando. Entonces mi relación con las otras posibilidades es de tentación. Si eh, si yo decido hacer esto, no estoy haciendo aquello otro. Pero y cuando decido hacer esto, quizás haber hecho lo otro en el momento de hacer lo que quiero hacer, me tiento y dudo. Por eso es tentación. Y de ahí el arrepentimiento. La transición de posibilidad a realidad es, como dice Aristóteles, dinamis, movimiento. La transición de posibilidad a realidad es el movimiento, o la dinamis. Esto es incomprensible para el pensamiento abstracto, ya que en el mismo no hay ni espacio ni tiempo, cosa que sí hay en la existencia. El pensamiento concreto se diferencia del pensamiento abstracto en que está dotado de espacio y tiempo y de lo particular. La transición de posibilidad a realidad se produce por un salto, y esto es el pensamiento. La transición de posibilidad a realidad se produce por un salto. Recordemos que la posibilidad es el objeto del pensamiento, que el pensamiento es reflexión, que la reflexión es circular e infinita y nos separa a sí misma, como si quería sostener Descartes y Hegel.
se debe parar por un salto, por un acto de voluntad. El salto se produce solo cuando la existencia proporciona tiempo al movimiento. Ejemplo de ello es querer el bien. No resulta difícil de entender que hacer el bien consiste en una retribución en sí misma. Cuando yo pienso en el bien, en hacer el bien, perfectamente sé que el bien supone una retribución en sí misma, que mejor que ayudar a un otro, y por qué no concluir que eso es un bien en sí mismo para mí, el mero hecho de ayudar. Sin embargo, cuando dejo de pensar y debe producirse la transición de esa posibilidad de ayudar al otro como una realidad, el tiempo separa el bien de su recompensa. Eh, el ayudar al otro, que era un bien en sí mismo, que era una recompensa en sí misma, en los hechos está separado por el tiempo. Entonces, el bien es separado, en el tiempo el bien es separado de su recompensa. En la transición implica una ruptura y por lo tanto sufrimiento. Eh, Cuando yo pienso que el bien es una recompensa, estoy reflexionando. Ahora, para yo concretar ese pensamiento, tengo que producir una ruptura mediante un acto de voluntad, de modo que yo cancelo esa posibilidad y de modo que tampoco me dejo tentar por las otras posibilidades. Pero esta ruptura que yo hago a partir de mi acto de voluntad separa el bien de la recompensa. La recompensa y el bien que en mi pensamiento como posibilidad van juntas, como yo produzco una ruptura con mi acto de voluntad, ya que para que el pensamiento se cancele debe haber un acto de voluntad, lo que hago es separar la recompensa del bien. Y entonces siempre la transición de la posibilidad a la realidad implica una ruptura, porque es necesario el acto de voluntad, y por lo tanto implica siempre el sufrimiento. Bueno, eh, vamos ahora al parágrafo tercero, cuyo subtítulo es La contemporaneidad de los elementos particulares de la subjetividad en el individuo subjetivo existente. Antes de pasar al tercer parágrafo, quería compartir, bueno, una opinión respecto de lo que vimos en el parágrafo 2. Yo me pregunto, ¿por qué uno puede interesarse éticamente por la realidad de Cristo? En el parágrafo 2 habíamos visto que uno solo puede interesarse éticamente por su propia realidad y solo intelectual o estéticamente por la realidad del otro. ¿Por qué? Porque solo uno puede tener certeza de su propia realidad, de su propia existencia, no la de los demás. Siempre respecto de lo otro hay aproximación. No obstante, esto, cuando se trata de Cristo, de la figura de Cristo, esto es diferente. Sí puede haber un interés en la realidad de Cristo. Este interés en parte es ético y estético. Es ético porque supone interesarse por su realidad y estético porque supone un otro, interesarse por la realidad de un otro. Bueno, yo creo que porque el individuo es síntesis entre eternidad y tiempo, justamente puede interesarse por la realidad ética de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también supone una síntesis entre eternidad y tiempo, solo que en Cristo esa síntesis se da de forma inversa. De ahí la diferencia entre la reminiscencia y la repetición. En la obra La repetición, Kierkegaard dice que la repetición es el mismo movimiento que hace la reminiscencia, es decir, eh, entre tiempo y eternidad, solo que en sentido inverso, porque es la eternidad la que se vuelve tiempo.
El individuo puede conocer su realidad solo éticamente porque él está compuesto de eternidad y tiempo. Pero esta síntesis de eternidad y tiempo solo puede hacerla mediante la reminiscencia, es decir, de abajo hacia arriba, del tiempo hacia lo eterno, de lo finito a lo infinito. Eh, y para ello el individuo tiene que salirse de su existencia para remontarse hacia atrás a lo eterno. Es decir, el individuo es síntesis entre eternidad y tiempo, es la relación entre cuerpo y alma, eternidad, tiempo, es relación entre el cuerpo y alma. El cuerpo cae del lado del tiempo, el alma del lado de la eternidad, bueno. Y él tiene que poner, es una relación simple y reflexiva, él tiene que poner en relación cuerpo y alma. Cuando pone en relación cuerpo y alma, pone al yo, al espíritu. Eh, pero esta simple, entonces la relación entre cuerpo y alma se vuelve, digamos, reflexiva. Este es el movimiento de reminiscencia, que como sostenía Platón, supone partir desde lo sensible para elevarse hasta lo suprasensible o lo ideal. Por eso, para Kierkegaard, el movimiento de reminiscencia, la relación entre alma y cuerpo que realiza el individuo y que es el estadio ético, nunca termina de consumarse porque siempre, como siempre parte desde el lado finito, eh, siempre que la relación con lo eterno se busca desde el lado finito, nunca se logra esa identidad entre eternidad y tiempo, entre kinesis y energía. Eh, por eso el movimiento tiene que ser al revés, tiene que venir de lo eterno al tiempo y tiene que ser de lo eterno volviéndose tiempo y eso es Cristo. Eh, y ese movimiento solo lo puede hacer Dios. Cristo es también un existente, un individuo que es síntesis de eternidad y tiempo. Pero en Cristo la síntesis entre eternidad y tiempo se realiza mediante el movimiento inverso, que es la repetición, de arriba hacia abajo, de lo infinito a lo finito, de lo eterno hacia el tiempo. Uno puede conocer éticamente la realidad de Cristo porque Cristo es como uno, ya que está compuesto de eternidad y tiempo, pero el movimiento por el cual realiza la síntesis es inverso. Cristo es la inversión del individuo, en cierto sentido, del existente. Es el individuo o el existente en sentido inverso. Si uno se interesa por la realidad de Cristo, entonces ese movimiento de repetición puede producirse en uno. El interés que uno tiene en la figura de Cristo, en la realidad ética de Cristo, es el interés que uno tiene sobre sí mismo en que el movimiento que relaciona tiempo y eternidad se dé en forma inversa, no como reminiscencia, sino como repetición. Si uno conoce éticamente a Cristo, entonces posibilita que en sí mismo se produzca la síntesis entre la eternidad y el tiempo mediante la repetición. Por ello es necesaria la renuncia a lo inmediato. Si la repetición es el movimiento que va de arriba hacia abajo, se vuelve necesario renunciar a lo inmediato, que es el abajo, a fin de posibilitar el movimiento. Como lo inmediato es lo sensible y la repetición va de lo eterno a lo sensible, Kierkegaard dice que resulta necesaria la renuncia de sí, la renuncia a lo inmediato para posibilitar la repetición. La reminiscencia, esto es la síntesis entre alma y cuerpo que se hace éticamente, sobredetermina lo inmediato. No supone una renuncia, la ética no supone una renuncia a lo inmediato, sino una sobredeterminación de lo inmediato. Esto lo dice Kierkegaard en Validez Estética del Matrimonio, en el que dice que lo estético asume nuevas determinaciones cuando es incluido en una esfera concéntrica superior que es la ética.
Sin embargo, como la ética es imposible porque siempre se realiza el movimiento desde el lado de lo mutable, es necesario renunciar a lo inmediato a fin de que el movimiento pueda realizarse de lo superior hacia lo inferior. Bueno, ahora sí vamos a pasar al parágrafo 3, que ya se titula la contemporaneidad de los elementos particulares de la subjetividad en el individuo subjetivo existente. La contemporaneidad como lo opuesto al proceso especulativo. Bueno, el pensamiento especulativo define al ser humano como espíritu, dejando de lado que también se compone de alma y cuerpo. Así, en la fenomenología del espíritu, el alma, la conciencia y el espíritu son distintos momentos en el despliegue de la subjetividad. La subjetividad no se remite al individuo existente, sino que consiste en una abstracción de la humanidad. Para Hegel, en este despliegue el pensar se vuelve concreto, lo que es absurdo ya que lo concreto corresponde solo al individuo, solo a lo particular. En la ciencia y la historia se parte de lo inferior para llegar a lo superior, y por ello imaginación y sentimientos son dejados de lado para que tenga lugar el pensamiento, lo que convierte la vida real en una existencia espectral. Es decir, en la ciencia o en la historia y en el platonismo siempre como se parte de lo inferior para llegar a lo superior y tiene que dejarse de lado lo inferior para ir elevándose, es una haz que se realiza, siempre se deja de lado imaginación y sentimiento como formas inferiores. Pero esto no hace sino convertir la vida real en una existencia espectral. Eh, Uno de los grandes problemas de la fenomenología es que identifica al individuo con la especie, ya que alma, conciencia y espíritu son momentos del despliegue de la subjetividad. Es decir, el recorrido que realiza esa abstracción de la humanidad, que según Hegel es la subjetividad, recorrido que va como alma, conciencia y finalmente como espíritu, se replica en cada individuo particular. Eh, es decir, todo el movimiento que realiza el espíritu, en la fenomenología del espíritu, los distintos estadios, después los reitera el individuo particular o, como dice Hegel, el sujeto empírico. Todos los estadios que va atravesando el espíritu, que ha atravesado el espíritu universal, luego lo reitera el individuo. Si bien este tipo de relación entre el individuo y la especie puede plantearse en el reino animal, no es igual en el mundo humano. Es decir, Hegel establece que esta relación entre el individuo y la especie, en el sentido de que el individuo replica la totalidad de la especie. Por eso, todo el movimiento que realiza, todos los estadios que va recorriendo el espíritu en la historia universal, después los replica el individuo particular, porque por esta conexión entre el individuo y la especie. El animal se relaciona directamente con la especie como espécimen, de modo que expresa la especie. Es decir, el animal en tanto que individuo es igual a lo general, a la especie. Aquí se produce una identidad entre lo particular y lo universal, pues lo particular expresa lo universal y lo universal se manifiesta en lo particular. Pero esto es diferente en el ser humano, ya que lo propio del ser humano es devenir espíritu, y en virtud del hecho de existir, esto le corresponde a cada individuo. O sea, a cada individuo le corresponde el hecho de existir. Cada individuo es responsable de su propia existencia. Por eso, para Kierkegaard no se desprende que todo individuo particular y concreto va a reiterar el mismo camino que ha recorrido el espíritu universal. Eso depende de una decisión y la decisión siempre es individual. Esto quiere decir que no se sigue necesariamente que todo ser humano devenga espíritu por pertenecer a la especie humana.
Así como la mejora genética en los animales se transmite a su descendencia, el ser humano no nace como espíritu por tener padres cristianos, sino que esa es su tarea ética y su proyecto de vida. Bueno, Kierkegaard identifica el cristianismo con el mundo del espíritu y lo que dice es que así como la mejora genética en un animal se transmite a su descendencia, el hecho de que una persona haya ingresado, posea yo, haya puesto un yo o el espíritu, no significa que su descendencia ya van a ser con un yo o un espíritu. También tiene que iniciar de nuevo el mismo camino. Para el pensamiento especulativo, el individuo se relaciona automáticamente con el devenir del espíritu de la misma manera que el espécimen se relaciona con la especie. No obstante, el devenir del espíritu no se transmite por herencia. No es por lo tanto una generación la que es espíritu. El devenir del espíritu es autoactividad, pertenece únicamente al individuo y por lo tanto es intransmisible. O sea, el devenir del espíritu no es el de una generación ni es la historia universal. El devenir del espíritu es autoactividad, pertenece exclusivamente al individuo, no a la especie, no al género. La tarea del individuo es hacerse plenamente humano, es decir, espíritu, y todos nacemos con la capacidad para ello. Y hacerse humano supone la contemporaneidad de todos los elementos que conforman una persona, como son sus facultades y su cuerpo. Lo que quiere decir acá es que para el pensamiento abstracto habíamos dicho que, por ejemplo, la imaginación y el sentimiento eran instancias inferiores que debían dejarse de lado para que se pueda ir en ascenso hacia el mundo de las ideas. Kierkegaard dice que la tarea nuestra de cada individuo es volverse humano y que eso supone la contemporaneidad de todos los elementos que lo constituyen. Estos elementos son la imaginación, la voluntad, eh, y el sentimiento. No se trata de negarlos, se trata de que sean, de que coexistan, se trata de su simultaneidad. En la fenomenología del espíritu, un momento niega al otro y están separados, y lo que permite esa negación de un momento respecto del otro es el tiempo. Aquí, para Kierkegaard, no se trata de que un término niegue al otro, sino de la contemporaneidad, de la coexistencia, de la afirmación de los opuestos simultáneamente. Así, imaginación, sentimiento, voluntad, entendimiento, razón, todos, todo eso constituye un individuo y de ninguna manera uno implica la negación del otro. Las facultades no se unen mediante el pensamiento. Las facultades son lo que constituyen el alma y son lo que habíamos mencionado: entendimiento, sensibilidad, voluntad, sentimiento, etcétera. Esto es lo que es el alma. Pensar no es superior a imaginar o sentir, sino que todas estas facultades deben estar coordinadas. El pensamiento especulativo propone un conocimiento supremo que anula la imaginación, la sensibilidad y la voluntad. Las facultades son contemporáneas e iguales, ya que todas se encuentran en el mismo medio, que es el existir. Es decir, como todas las facultades del alma se encuentran en el mismo medio, que es la existencia, todas son iguales. Solo cuando uno se abstrae de su existencia puede pensar que hay una jerarquía entre sus diversas facultades. Si no es así, dice Kierkegaard, de no ser así, la fe sería imposible. Para el pensamiento especulativo, la fe es una forma limitada de conocimiento ya que carece de reflexión, de modo que es anulada por el pensamiento. Para Kierkegaard, la fe implica la inmediatez, que es lo propio del estadio estético o la inocencia. Esto no puede ser negado por el pensamiento. Eh, sino el pensamiento especulativo termina por negar la fe
y ponerla como una forma débil de conocimiento en comparación con la razón y el entendimiento. Pero para Kierkegaard la fe es el órgano por el cual podemos captar la paradoja. Entonces no podemos suprimir la fe, es fundamental, es aquello que una vez que la razón se corre, porque la razón quiere la paradoja pero no puede pensarla, una vez que la razón se corre, tiene que venir la fe para poder digamos, apropiarse de esa paradoja. Para Kierkegaard, la fe siempre supone inmediatez, es decir, sensibilidad e imaginación. Y si la misma es anulada por la reflexión, entonces deja de ser fe. La poesía, según el sistema, es un momento superado, pero vigente para el individuo. Pensar, sentir e imaginar se corresponden con los universales platónicos de verdad, bien y belleza, que pertenecen esencialmente a la existencia y quedan unidas para un existentes en el existir. En Validez estética del matrimonio, Kierkegaard argumenta que lo estético no es cancelado por lo ético, sino que lo estético es subsumido en una esfera concéntrica superior y adquiere nuevas determinaciones. La síntesis entre elementos heterogéneos no supone negar uno para afirmar el otro, sino la contemporaneidad de los mismos. La síntesis hegeliana es realizada por el pensamiento mediante un silogismo en el cual cada momento es cancelado por el que sigue, cancelación que es posible solo porque el tiempo permite que uno le suceda al otro. Para Kierkegaard, la síntesis es realizada por la decisión, lo que supone la coexistencia de los opuestos. Estos opuestos, como ser alma y cuerpo, y en consecuencia todas las facultades del alma, sensibilidad, entendimiento, imaginación, voluntad, estos opuestos se suponen, en definitiva, se derivan de dos opuestos fundamentales que son eternidad y tiempo. Cuerpo y alma, infinitud y finitud, universal y particular, todo se remite a dos opuestos fundamentales que son eternidad y tiempo. El individuo es contradictorio porque está compuesto de eternidad y tiempo, y en este sentido el individuo es una paradoja. Busca realizar la síntesis mediante la reminiscencia, lo que supone partir desde el tiempo, su lado mutable. Como veremos más adelante, esto no será posible, razón por la cual será necesaria otra paradoja, consistente en la relación de lo eterno con el tiempo. Aquí la síntesis ya no será realizada por la reminiscencia, sino por la repetición, puesto que es lo inmutable lo que se mueve hacia lo mutable. El individuo es una paradoja, porque está compuesto de eternidad y tiempo, de ahí que sea contradictorio. Y sin embargo no puede realizar la síntesis entre ambos términos, porque siempre lo hace a partir de su lado mutable. Por eso necesita de otra paradoja, que es lo eterno volviéndose tiempo, Dios siendo hombre. Es como que es como que la segunda paradoja es una respuesta a la primera paradoja. Es como es como si se trata, es como si la segunda paradoja refleja la primera paradoja, o como si fuese una rima también. La segunda paradoja es una rima de la primera paradoja. Y es así como el individuo llega a su mayor interés, que es la inmortalidad del alma. Bueno, vamos a pasar al parágrafo cuarto, que se titula así: el pensador subjetivo, su tarea, su forma, es decir, su estilo. Es constitutivo del pensador subjetivo la imaginación, sentimiento, dialéctica, pero por sobre todas las cosas la pasión, que surge en todo individuo porque la existencia es una contradicción, ya que se compone de eternidad y tiempo. Bueno, si las facultades son contemporáneas, imaginación, sentimiento, entendimiento, dialéctica, razón, el pensador subjetivo supone la contemporaneidad de todas estas facultades, pero por sobre todas las cosas, la pasión.
¿Por qué? Porque la pasión surge del individuo en virtud de estar compuesto de lo eterno y en consecuencia de preguntarse por la inmortalidad de su alma. Como el individuo es esta misma contradicción, se apasiona. Asimismo, es por esta contradicción constitutiva del individuo que éste tiene que decidir, y la decisión consiste en optar entre lo uno y lo otro. El pensador subjetivo tiene pasión intelectual por lo verdadero, pero también estética y ética. Es decir, el esteta tiene una pasión estética, eh, pero el pensador subjetivo, que es el que tiene el conocimiento, el pensador subjetivo, que es el que piensa la existencia, el que tiene conocimiento ético, tiene no solo una pasión intelectual por lo verdadero, sino también estética y ética. Incluye todas las pasiones, todos los tipos de pasiones. Si solo tuviese una pasión intelectual, se abstraería de su existencia, sería un pensador objetivo. Ahora bien, no por esto el pensador subjetivo es un poeta o un eticista, sino más bien un dialéctico que se encuentra existiendo. Lo propio del estadio estético es el poeta, lo propio del estadio ético es el ético. Bueno, tiene, el religioso tiene dialéctica, y eso supone que el religioso tiene pasión estética como el poeta y pasión ética como el ético. Bueno, el pensador subjetivo es dialéctico porque la dialéctica supone la afirmación de tesis opuestas y el ser humano es contradictorio, se compone de opuestos como lo eterno y el tiempo. La vida del pensador subjetivo tiene contenido estético, pero también ético, porque puede regularla, y dialéctico, ya que puede pensar en controlarla. El estado religioso, que es propio del pensador subjetivo, tiene contenido estético y tiene contenido ético. Y esto es porque, como vimos anteriormente, la fe tiene un contenido ético y un contenido estético porque supone interesarse por la realidad de un otro, ese es el contenido estético, y porque supone un interés por la realidad y el hecho de existir, que es el contenido ético. La contemporaneidad de las facultades es lo que define al pensador subjetivo, contemporaneidad que supone el arte de comprenderse a sí mismo en la existencia. El pensador subjetivo es aquel que se comprende a sí mismo en la existencia, que no se abstrae de la existencia. Para ello debe residir en la contradicción que supone por un lado existir y por el otro pensar. Existir y pensar son contradictorios porque el existir pertenece enteramente al tiempo y pensar pertenece a lo eterno. De ahí que el instante, por un lado, sea conmensurable con la decisión más crucial y por el otro espurio como un segundo. El arte o la tarea del pensador subjetivo consiste también en comprender lo abstracto de manera concreta. Conocerse a sí mismo en la existencia es el punto de punto de partida del pensamiento griego. O sea, el pensamiento subjetivo, que es conocerse a sí mismo en la existencia, ya parte en el mundo griego, no parte en el cristianismo. Para Kierkegaard, la figura de Sócrates llega a ser una figura religiosa, aunque es una religiosidad que se queda en la inmanencia, porque no llega a apropiarse de la paradoja de Dios que se vuelve tiempo, de Dios volviéndose hombre, que es Cristo. Bueno, conocerse a sí mismo en la existencia, bueno, es el punto de partida de la cultura griega, y supone expresar existencialmente la concepción de vida que el individuo tiene y de encontrarse absorbido existencialmente en ello. Todos los pensadores griegos no solo enseñaban cierta doctrina, sino que también la encarnaban. Eh, y tiene que ver con esto, con conocerse a sí mismo en la existencia, es encarnar en la propia vida, en los propios actos, aquello que se postula. El pensador subjetivo también habla abstractamente como el pensador abstracto, solo que lo hace respecto de un solo hombre y no de la subjetividad en general.
La subjetividad para Kierkegaard no es la subjetividad cognoscente, sino la subjetividad ética, y la ética es siempre autoobservación, por lo tanto, propia del individuo. Ahora bien, conocerse a sí mismo en la existencia no solo es el principio griego, sino también el principio cristiano, solo que el sí mismo cristiano tiene cualidades diferentes del sí mismo griego, principalmente porque el sí mismo cristiano se encuentra cualificado paradójicamente como pecador, al mismo tiempo que para el cristiano la eternidad es paradójicamente Dios en el tiempo. El pensador subjetivo el pensador subjetivo es el que se conoce a sí mismo en la existencia, y esto ya lo encontramos en la cultura griega, es el principio del pensamiento griego. Pero también es el principio del cristianismo, solo que este sí mismo, del conocerse a sí mismo, es diferente, porque para el cristianismo este sí mismo ya es pecador, a diferencia del sí mismo griego. Y además este sí mismo se tiene que apropiar de la paradoja que supone Dios en el tiempo. La dificultad radica en existir en estos términos, en comprender conjuntamente estos extremos opuestos. Por ejemplo, captar lo cómico y lo trágico a la vez. Así como no resulta difícil encontrar un hombre que ría en un momento y llore en otro, es difícil encontrar a un hombre que ríe y llore a la vez. La tarea consiste en transformarse en instrumento que exprese en la existencia lo esencialmente humano. La tarea consiste en transformarse en instrumento que exprese en la existencia lo esencialmente humano. Lo esencialmente humano es espíritu, y uno tiene que volverse un instrumento que exprese esa transformación de uno mismo en espíritu. La forma del pensador subjetivo es su estilo, el cual es múltiple por la cantidad de opuestos que mantiene unidos. Su forma se relaciona con la existencia, para lo cual debe disponer de lo poético, lo ético, lo dialéctico y lo religioso. Recordemos que en la existencia se dota a la idealidad de tiempo, espacio, particularidad, y por eso la existencia siempre supone lo poético, lo ético, lo dialéctico y lo religioso, todos los elementos conjuntamente y contemporáneos, y no subordinados o dejados de lado. Comparada con la de un poeta, la forma del pensador subjetivo es abreviada, y comparada con la de un dialéctico, su forma es expansiva. Existencialmente, un pensador debe presentarse esencialmente como una persona pensante, de modo que mientras expresa su pensamiento se describa a sí misma. Aquí pensar y existir se copertenecen. Por eso él habla de que la persona pensante, mientras expresa su pensamiento, se describe a sí misma. Tiene que encarnar aquello que está diciendo, aquello que está proponiendo. La concreción es la mutua relación de las categorías de la existencia entre sí. ¿Cómo se vuelve concreto un individuo? Lo concreto, para Kierkegaard, es la síntesis entre lo particular y lo universal. ¿Cómo se vuelve concreto un individuo? Eh, Cuando logra la relación mutua de todas las categorías. Las categorías son las categorías éticas y estéticas. O sea, lo que hace a la inmediatez y a la reflexión. Eh, y la concreción, que es la síntesis entre lo particular y lo universal, es la síntesis entre el tiempo y lo eterno, porque lo particular cae del lado del tiempo y lo universal cae del lado de lo eterno. La admiración es legítima cuando se refiere a cuestiones accidentales como ser el intelecto o la capacidad retórica, pero es un malentendido respecto de lo universal. Bueno, Kierkegaard acá va a hablar sobre la cuestión de la admiración, como para ilustrar cómo es esto de volvernos concretos. Eh, la admiración, dice Kierkegaard, es válida cuando se refiere a cuestiones accidentales. Por ejemplo, nosotros, para Kierkegaard,
para Kierkegaard, cuestiones accidentales son, por ejemplo, ciertas virtudes específicas de una persona, como ser su inteligencia, su fuerza, cosas que le dio la naturaleza, que no son cosas que él ha heredado genéticamente o naturalmente. Eh, pero como la ética es universal y todos somos capaces para la ética, la admiración es una falsa, o es un malentendido cuando admiramos a alguien porque se comporta éticamente. Si bien podemos admirar a alguien porque tiene una fortaleza física, está mal cuando admiramos a alguien cuando se comporta éticamente. Porque es algo porque de ese modo no nos estamos relacionando con lo universal que también nos interpela a nosotros. Cada uno de nosotros tiene capacidad para lo ético. La admiración separa al individuo de la acción, ya que presenta el bien en la forma de la realidad y no de la posibilidad. Para que el individuo actúe, el bien debe presentarse como una posibilidad para él, como pensamiento o realidad. El prototipo ético religioso consiste en dirigir la mirada del observador hacia su interior. Es decir, cuando uno admira al otro por su virtud ética, se separa de lo universal. Ve lo universal como posibilidad abstracta, no como una posibilidad de realidad. Cuando lo cierto es que éticamente yo también estoy llamado a concretar ese universal. Bueno, aquí termina el capítulo, eh, así que la seguimos en otro momento. Que estén bien. Adiós.